En este video vamos a ver cómo poder agregar objetos en nuestra escena de Blender. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es ir al botón de acá abajo donde dice Add, y acá tenemos todos los tipos de objetos que podemos agregar a nuestro escenario. Por ahora vamos a ver los objetos de tipo Mesh que tenemos. Tenemos por ejemplo un plano, un cubo, un círculo, una esfera UV, una esfera ICO, que esta sería básicamente como una esfera con muchos segmentos. Es parecida a las esferas de 3D Studio Max, creo. Después tenemos un cilindro, un cono, un toroide, un grid, que sería una especie de grilla, y Monkey, que sería Susan, que creo que es el mono que viene por defecto con el Blender. Vamos a crear este mono. Bien, tengo este objeto acá en Blender. Todos los objetos que vayan a crear siempre se crean en base al cursor 3D. Voy a borrar esto. El cursor 3D es este círculo que vemos acá, que es un círculo blanco con algunas líneas rojas. Todo objeto que vayan a crear siempre va a crearse en esta ubicación del cursor 3D. Ustedes pueden mover el cursor 3D presionando Shift y el botón derecho del mouse. De esta forma podemos mover el cursor 3D, y si queremos agregar un objeto vamos al menú Add, o si no presionan Shift A y vamos a agregar por ejemplo de nuevo a nuestro Monkey. ¿Okay? De esta forma tenemos nuestro objeto en la escena. Shift A para ubicar el cursor 3D, perdón, Shift y botón derecho del mouse para ubicar el cursor 3D. Ahora sí, Shift A, voy al menú Mesh, que es lo que vamos a ver por ahora. Elijo un cubo, movemos, vamos a agregar un toroide. De esta forma podemos ir agregando todos los objetos que nosotros queramos. Fíjense que se agrega un círculo. Esto parece una curva NURBS en Maya, pero todo lo que tenemos en el menú Mesh son objetos de tipo Mesh. Por lo tanto, esto que parece una curva en realidad son segmentos, y se pueden editar como vértices, edge, así como si fuera cualquiera de estos objetos de acá. Bien, cursor 3D, vamos de nuevo con el cursor 3D. Lo podemos mover con Shift A, con Shift y el botón derecho del mouse, ¿sí? De esta forma. O si queremos trabajar con precisión, presionamos la tecla N para abrir el panel de propiedades, y acá en la parte donde dice cursor 3D tenemos la opción de poder moverlo a una determinada posición, donde dice locación X, Y, Z. Bueno, acá podemos poner valores. Vamos a ponerlo por ejemplo en 1 en X, vamos a poner 0 en Y y no sé, menos 1 en Z. De esta forma nuestro cursor 3D queda ubicado en esta posición, y ahí yo quiero agregar otro objeto de tipo Mesh, por ejemplo un toroide, otro toroide. ¿Okay? También lo que pueden hacer con este cursor 3D desde esta vista de propiedades, pueden pararse sobre un eje, por ejemplo el eje X, hacen clic y arrastran. De esta forma pueden mover, desplazar el cursor 3D en esta dirección. Esto en realidad funciona para cualquier otro parámetro que haya en el Blender. Se paran sobre ese parámetro y lo modifican arrastrando directamente. ¿Okay? Lo mismo con el eje Z. Si queremos volver el cursor al origen, tenemos dos formas de hacerlo. Una es poniendo todos estos valores en 0, pero en lugar de ir uno por uno, haciendo clic, poniendo el 0, hago clic en Y, pongo el 0, hago clic en Z, pongo el 0, podemos hacer lo mismo que hacemos en Maya. Seleccionamos todo este grupo de coordenadas, X, Y, Z, pongo 0 y todos los parámetros se ponen a 0. ¿Okay? Otra forma de volver el cursor al origen, el cursor 3D al origen, es presionando Shift y la tecla C. De esta forma el cursor también vuelve al origen de coordenadas y podemos crear objetos a partir del origen. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a seguir creando otros objetos que tenemos.
Por ejemplo, vamos a agregar un objeto tipo mesh, un ico, esto de acá. Es una esfera de tipo triangular, sería. Vamos a agregar otro objeto. Vamos a elegir, en este caso, una esfera V. Esta esfera V es la clásica esfera que tiene el V en los... O sea, tiene un corte lateral y está abierto en los polos, tanto arriba como abajo. Estos son los objetos básicos que tenemos acá por defecto, vienen en Blender. Pero si ustedes pueden habilitar complementos o add-ons. Estos complementos les permiten agregar o extender la cantidad de objetos que pueden tener acá en este menú Mesh. Yo voy a mostrarles como el que voy a agregar. Para esto vamos a ir al menú Edit, Preferencias, vamos a ir a Add-ons o complementos y acá vamos a agregar, por ejemplo, el que dice Extra. Vamos a agregar Extra acá en el buscador. Fíjense que acá tenemos uno que dice Add Mesh, Extra Objects. Esto les va a agregar objetos extra, objetos de tipo Mesh. Lo activamos y ahora, una vez que lo activamos, vamos a ver que si presiono Shift A, ven que ahora tengo más objetos que puedo agregar. ¿Ok? Tenemos, bueno, estos eran los primeros, los que venían por defecto. Y acá tengo Rock Generator, esto es para generar piedras. Tenemos vértices, podemos agregar vértices solamente. El interesante es este, donde dice Round Cube, que sería una especie de cubo. Es un cubo, pero con los bordes redondeados. Y este cubo es como que sería como un cubo normal, al cual se le aplica subdivisión varias veces. Vamos a ver. Yo les voy a mostrar después todo esto que voy a hacer ahora, pero para que vean más o menos cómo puede ser útil este cubo que tenemos acá. Bien, vamos a agregarlo de nuevo porque ya hice el lío. Vamos a elegir round cube, ahí está, y voy a cambiar acá, vamos a agregarle cubed sphere, ahí está, y vamos a cambiar acá, vamos a ponerle un valor de 3. Ok, voy a agarrar este objeto y lo muevo hacia este lado. Fíjense que esto es como una especie de cubo con varios niveles de subdivisión. Bueno, en realidad serían un nivel de subdivisión. Pero digamos que esto sirve para comenzar a modelar una cabeza. Puede ser útil. ¿Okay? Una cabeza low poly. Bien. Vamos a seguir viendo que tenemos por acá en Mesh con los objetos que agregamos. Tenemos, por ejemplo, engranajes con Gear. Gear sería un engranaje. Voy a cerrar esto porque después les voy a mostrar cómo funciona esto. Pero tenemos engranajes. Vamos a cambiar la posición del cursor 3D a esta posición. Shift A para seguir agregando objetos. Tenemos el generador de piedras, que lo vamos a ver después. Tenemos pipe joints. Esto sería como tuberías que podemos agregar. Tenemos este tipo de tuberías. Vamos a agregar otro en Mesh. Tenemos pipe joint, vamos a elegir uno de tipo T, una conexión de tipo T. Bien, vamos a ver otra categoría para no aburrirlo siempre con lo mismo. Vamos a elegir, acá tenemos la opción de diamantes, tenemos un diamante, una gema, un diamante brillante. A ver, vamos a probar el diamante este. Fíjense que son varios objetos que se van agregando. ¿Ok? Bien, esto siempre en la categoría Mesh. Tenemos objetos adicionales. Después, podemos agregar todavía más objetos. Yo voy a borrar todo esto, selecciono todos, suprimir. Bien, podemos agregar más objetos. Vamos a ir a Edit, Preferencias y acá en lugar de poner extra vamos a buscar bolts. Bolts son tornillos. Y acá tenemos la opción donde dice Bolt Factory, lo activamos y ahora podemos también agregar, siempre en la categoría Mesh, tenemos Bolt acá abajo. Esto me permite agregar tornillos. Estos tornillos los vamos a ver después, pero
Acá pueden ir jugando con esto para cambiar el tipo de tornillo, la altura, o sea, es una fábrica de tornillos básicamente este complemento. ¿Ok? Ahí pueden ir jugando con todos los tornillos, todos los parámetros de tornillos que hay. Bien, vamos a ver cómo poder mover objetos. Una cosa que es importante, que no lo dije. Vamos a agarrar un cubo, vamos a ponerlo en el origen con Shift C, ahora sí Shift A, y vamos a agregar un cubo. Si yo quiero mover este cubo, tengo las tres herramientas fundamentales: son rotación, traslación, rotación y escala. Bien, para hacer esto, para mover objetos, es con la tecla G de Grab, que significa agarrar, y lo puedo mover en la escena. Acá lo puedo mover en cualquier espacio, en cualquier dirección, digamos. También tienen estas herramientas de acá que son parecidas a las del Maya, por ejemplo mover. Ahora sí puedo moverme en los ejes. Otra cosa que me olvidé: si presionan la tecla G, tienen el objeto seleccionado, presionan la tecla G de Grab para mover. Ustedes pueden restringir sobre qué eje se puede mover este objeto. Fíjense que acá yo lo estoy moviendo en las tres direcciones al mismo tiempo. Si yo quiero restringirlo al eje X, presiono X, y ahora queda restringido al movimiento solamente en el eje X. Presiono Y, queda en el eje Y. Presiono en Z, queda restringido al eje Z. Si yo quiero restringirlo, por ejemplo, al eje XY, perdón, al eje no, al plano XY, y quiero, digamos, no me interesa el eje Z, lo que hacen es presionar Shift y, espero no fallar, Shift Z, ahí está, ahora sí. Acerté, bien. Ahora estoy en el plano XY, sin considerar el eje Z. ¿Ok? Vamos de nuevo. Elijo la herramienta Grab con la tecla G. Yo quiero restringir el movimiento al eje Z, por ejemplo. Presiono Z. Ahí está. Se mueve en el eje Z. Presiono X para restringirlo en el eje X. Presiono Y para restringirlo en el eje Y. Si yo quiero moverme sobre un plano, por ejemplo el plano ZX o XZ, entonces lo que tienen que hacer es descartar el eje que ustedes quieren, que ustedes no van a utilizar, con Shift, y en este caso va a ser Shift Y, y ahora me estoy moviendo únicamente en el plano ZX o XZ. ¿Ok? Bien. También lo que pueden hacer es, digamos que yo me estoy moviendo solamente en el eje Y, y ustedes pueden mover determinadas cantidades basados en la grilla. Para hacer esto lo que tienen que hacer es poner el número directamente. Por ejemplo, yo quiero moverme 3 unidades en Y, presiono el 3 en el teclado numérico y listo. Mi objeto queda ubicado 3 unidades respecto del origen de coordenadas. Por ejemplo, vamos de nuevo, presiono la tecla G, elijo, yo quiero mover 3 unidades, 2 unidades para arriba en el eje Z, presiono Z y ahora presiono el número 2 del teclado numérico. De esta forma mi objeto queda ubicado 0 en el eje X, 3 en el eje Y y 2 en el eje Z, en esta posición. Para ver mejor la ubicación del objeto, podemos presionar la tecla N, y acá vamos a ver en Tool, creo que era, no, en Ítem, la primera opción, vemos la ubicación de nuestro objeto. Claro, acá estos valores de acá me están indicando otra cosa diferente. Ajá, ya entendí. Voy aprendiendo sobre la marcha, así que tengan paciencia. Bien, digamos que yo tengo mi objeto acá. Yo agarro con la tecla G, me muevo únicamente en el eje Y, queda ahí. Bien, si yo ahora hago lo mismo, presiono la tecla G, elijo el eje Y y presiono 1, claro, este 1 que yo agrego se suma a la posición que ya tenía el objeto anteriormente. Es como que va sumando. Si
Si yo ahora le agrego otro 1, ups, acá hice líos. Bien, entonces G y yo le agrego un 1. Claro, es como que va sumando estos valores. Bien, ajá, eso no lo sabía. Realmente no lo sabía. Bien, eso sería con respecto al grab o la herramienta de mover. Directamente desde acá también podemos modificar la posición, rotación y escala del objeto. Okay. Para rotar la tecla R y rotamos en las tres direcciones al mismo tiempo, en X, Y, Z. Acá también tenemos lo que serían las restringir la rotación a un solo eje. Por ejemplo, elijo rotación, elijo por ejemplo que yo voy a rotar según el eje Z y ahora mi objeto gira únicamente en este eje. ¿Okay? Fíjense cómo cambia el valor de rotación acá en esta parte. Vamos de nuevo, rotación según el eje Y, vamos a girarlo. Fíjense cómo va cambiando el valor de rotación. Acá también podemos agregar determinados valores de rotación. Por ejemplo, podemos ponerle 35 y nuestro objeto, elegimos Y, 35, ahí está. Y nuestro objeto queda con una rotación de 35 grados, según el eje Y. ¿Ok? Una cosa importante es que cuando ustedes están moviendo o están rotando un objeto y presionan el botón derecho del mouse, esa operación que estaban haciendo se cancela. O sea, hasta que no terminen la operación completa, siempre que presionen el botón derecho se va a cancelar la operación. Bien, por último, para lo que es la escala del objeto tenemos la tecla S de escala. Podemos escalar, tenemos esta escala. Y acá también tenemos lo mismo, podemos escalar solamente en uno de los ejes. Voy a poner esto en 0, así lo vemos mejor. Digamos que yo quiero escalar solamente según el eje X. Bueno, vamos a restringir la escala únicamente al eje X. Yo quiero escalar, pero solamente en el plano XZ. Presiono Shift y la tecla I para descartar ese eje y ahora estoy escalando en el plano XZ. ¿Okay? Si yo quiero escalar un determinado valor, bueno, vamos a poner el valor directamente, 5. Y una vez que hice esto, fíjense que hasta ahora yo no terminé la operación de escala. Si yo presiono botón derecho del mouse, ahora se cancela todo lo que hice. Botón derecho del mouse, cancelo todo. Para salir de eso, vamos de nuevo, presiono la S de escala, presiono Shift I para restringirme la escala únicamente al plano XZ. Y ahora para terminar presiono el botón izquierdo del mouse. Ahí está, terminé. Otra forma de hacer esto, de terminar la operación, es presionando la barra espaciadora. Por ejemplo, agarro esto con grab, lo muevo. Una vez que definí la posición, barra espaciadora es lo mismo. ¿Okay? O botón izquierdo del mouse. Bien, vamos a agregar otro objeto. Vamos a ir a Add de otra categoría. Por ejemplo, podemos agregar una cámara. Recuerden que todos los objetos se van a generar siempre en el cursor 3D. Donde esté la posición del cursor 3D, ahí es donde se van a generar los objetos, donde se van a agregar. Vamos a agregar, por ejemplo, una luz de tipo point. Bien. Y fíjense en el outliner que cada uno de estos objetos, como son de categorías diferentes, este es un objeto de tipo mesh, este es un objeto cámara y este es un objeto de luz, van a tener un icono representativo de cada uno de ellos. ¿Okay? Vamos a borrar estos con suprimir y vamos a agregar otro objeto. Vamos a agregar otro objeto de tipo mesh, por ejemplo un cilindro. Si yo quiero unir estos dos objetos, la forma de hacerlo es
utilizando la herramienta Joint. Esto va a estar en el menú Objects. En el menú Object van a encontrar una opción que dice Join, que significa unir. El atajo de teclado es Control J. Para hacer esto, eligen el primer objeto, eligen el segundo y presionan Control J. Tengan en cuenta que el nombre que va a quedar de este nuevo objeto que se va a construir, de esta unión de objetos, va a ser el nombre del segundo. Yo acá elijo primero el cilindro, segundo el cubo, con lo cual al presionar Control J me va a quedar este único objeto en realidad, puesto que se unieron, con el nombre del segundo. ¿Okay? Bien, vamos de nuevo. Elijo primero el cubo, elijo el cilindro, Control J, y ahora me queda el nombre del cilindro. Para separar objetos, esto lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando nos metamos a ver el modo componente, o sea, todo lo que es vértices, edge y face, que serían los polígonos básicamente. De esa forma podemos separar objetos, pero por ahora les quiero mostrar cómo unir estos objetos. Este objeto ahora pasa a ser un objeto único. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo de antes, rotar, escalar y moverlo. Bien, estos objetos, vamos a hablar un poquito del punto origen. Shift A, vamos a posicionar el cursor en el origen con Shift y C. Shift A para agregar un objeto de tipo mesh, vamos a agregar el cubo. Bien, estos objetos cuando ustedes los crean van a encontrar que tienen un puntito de color naranja en el medio. Bueno, este puntito de color naranja es el punto origen. Sería básicamente como el punto pivot del objeto. En cualquier otro programa es el punto pivot. Acá se le llama punto origen. Van a encontrar acá en el menú Object que tenemos varias opciones para trabajar con este origen. El cursor 3D va a ser muy útil a la hora de mover este punto origen o punto pivot. Otra cosa que me olvidé del cursor 3D es la siguiente. Vamos a generar otra geometría, por ejemplo el monkey, y ustedes pueden pegar el cursor 3D a la geometría. Presionan Shift A para moverlo, fíjense que ustedes lo pueden mover a cualquier lado, pero si se paran sobre un objeto, el cursor 3D se va a pegar a las caras de ese objeto. ¿Okay? Por ejemplo acá en este mono hago clic, fíjense cómo se pega a la geometría del objeto. Y ustedes pueden utilizar una cara o un polígono para crear otro objeto a partir de ahí. Podemos ir a Mesh, elegimos un cilindro. Este cilindro se va a crear a partir de la posición del cursor 3D, que en este caso está pegado a la geometría de este mono. ¿Okay? Bien, como les digo, ustedes tienen G para mover o grab, R para rotar y S para escalar. Pero también tienen estas herramientas de acá que son mover, rotar y escalar, que les aparece el gizmo, que esto es como más común trabajar así en Maya. Podemos rotar de acá, de este gizmo, y escalar lo mismo. ¿Ok? Bien, voy a dejar este video por acá para no complicar más las cosas. En el siguiente video vamos a comenzar a trabajar en modo componente o modo subobjeto, que sería manipular los vértices, los segmentos y las caras o los polígonos de cada uno de estos objetos. Por ahora vamos a dejar este video acá. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.